Entonces regresamos al libro de Santiago. Estamos llegando ya al final del libro de Santiago. Y quiero que leamos juntos la porción de escrituras que vamos a estar estudiando hoy. Tenemos en pantalla, estamos usando la nueva Biblia de las Américas. Note en pantalla, Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean juzgados, ya que el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículos 11. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Señor, bendice tu palabra y háblanos a través de ella, Padre. El título de mi mensaje es Espera pacientemente tu recompensa. Espera pacientemente tu recompensa. Los tiempos difíciles en esta vida llegan inesperadamente, no tocan a nuestras puertas. Y muchas veces pasamos tiempos difíciles y no entendemos ni sabemos por qué. Simplemente llegan, nuestra vida se hace muy difícil, pasamos sufrimiento. Ayer compartía un amigo pastor, casi se muere el año pasado, cómo su hijo se apartó de los caminos de Dios hace 14 años. Su hijo se dio a las drogas, se dio al alcohol, se apartó totalmente de los caminos de Dios. Siempre llamaban para que él venga por su hijo porque estaba en un tipo de problemas. Él tenía que ir por su hijo, tenía que buscar a su hijo. Comenta que esto era algo muy doloroso para él. Haber crecido en la iglesia y ahora tener que buscar a su hijo porque estaba metido en las drogas, en el alcohol, lejos de los caminos de Dios. Su familia se estaba destrozando. Era algo muy difícil. Él no entendía por qué él estaba pasando estas cosas. Él no entendía por qué él estaba pasando esta situación. El día de hoy nosotros tenemos a la secretaria de la iglesia, joven ella, está sufriendo de cáncer. Tiene 2 niños chiquitos. Ella está pasando por un tiempo muy difícil. No hay mejoría en su tratamiento. Y como todo padre, pensamos en nuestros hijos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos si algo nos llegara a pasar a nosotros? Es un tiempo muy difícil el que ella está experimentando. Hoy no pudo venir a la iglesia, se la tuvieron que llevar al hospital. No hay mejoría, está empeorando. Ella es una muchacha joven aún. Ella no entiende por qué está pasando todas estas cosas. Quizás tú estás pasando por tiempos difíciles también. Tiempos de incertidumbre. Quizás has perdido tu trabajo, no sabes por qué. Quizás tus hijos se han apartado de los caminos de Dios y no sabes por qué te están sucediendo estas cosas. Quizás ha habido un malentendido en tus relaciones con otras personas y una amistad de tantos años se ha quizás roto con otras personas y tú no entiendes por qué están pasando estas cosas. Los tiempos difíciles llegan inesperadamente y muchas veces nosotros no sabemos por qué. Pero el día de hoy vamos a ver que si nosotros
estamos pasando por tiempos difíciles, debemos mantenernos firmes porque Dios pronto manifestará su misericordia. Los tiempos difíciles no duran siempre, no son para siempre. Vienen, se van, vienen y se van. Pero es en los momentos difíciles donde nos sentimos tentados a hacer cosas que no debemos hacer para salir de los problemas. Es en los tiempos difíciles que nos volvemos más vulnerables y hacemos cosas que nosotros no debemos hacer. Sin embargo, hoy vamos a ver que si estamos pasando por tiempos difíciles, debemos esforzarnos para mantenernos firmes. Porque eventualmente, a su debido tiempo, Dios nos va a recompensar. Dios está consciente de lo que está pasando en nuestras vidas y a su debido tiempo Dios va a manifestar su misericordia. Santiago le está escribiendo a un grupo de cristianos, judíos, que están enfrentando tiempos difíciles. Ellos no entienden por qué. Para ellos no tiene sentido. Ellos le han entregado su vida a Jesús, al Hijo de Dios, pero han empezado a sufrir acosos, persecuciones, les han cerrado los negocios, no pueden encontrar trabajo, se están aprovechando de su pobreza, las personas ricas las están tratando mal, les están prestando dinero, no pueden pagar sus deudas, los están llevando a las cárceles, a los tribunales, algunos los están matando. Y Santiago, en medio de todo esto, les dice que se mantengan firmes. Que se mantengan firmes, porque eventualmente el Señor les va a mostrar su misericordia. La carta de Santiago, que son 5 capítulos, en su totalidad, habla de cómo los cristianos deben responder ante las dificultades de este mundo para que reciban las bendiciones de Dios. Estas personas están pasando tiempos difíciles y Santiago les aconseja a ellos cómo deben responder ante las pruebas de esta vida para que ellos experimenten la gracia de Dios sobre sus vidas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? En los tiempos difíciles estamos más tentados a hacer cosas que no debemos hacer. Es cuando no tenemos dinero, es cuando estamos pensando qué podemos hacer para traer más ingresos a nuestro hogar. Si somos personas que estamos solteras por mucho tiempo, es cuando es más difícil mantenernos firmes. Cuando nuestro matrimonio está tambaleando, es cuando nosotros somos más vulnerables para mantenernos firmes. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? Primero, debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Cuando Santiago habla de la paciencia, él no habla de que simplemente nos sentemos, cambiemos los canales de televisión y esperemos que Dios manifieste su misericordia en medio de nuestros problemas. No, Santiago nos manda a que nosotros nos mantengamos y esperemos pacientemente de una manera activa, que seamos activos, que continuemos haciendo lo que es correcto delante de Dios hasta que el Señor eventualmente manifieste su misericordia sobre nuestras vidas. Si nosotros estamos pasando por tiempos difíciles, entonces debemos esperar pacientemente que el Señor manifieste su misericordia. Cuando uno está pasando por tiempos difíciles, parece que fueran eternos. Parece que fueran años, quisiéramos que se acabaran pronto, pero es ahí cuando Dios está formando nuestro carácter, es ahí cuando Dios está trabajando en nuestras vidas. Recordemos que en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Santiago empieza a hablar de qué es lo que está tratando de hacer Dios en medio de las pruebas. Está tratando de suplir todo lo que aún falta en nuestro carácter. Él está tratando de formar nuestro carácter
para que nada nos falte y nosotros podamos actuar a imagen y semejanza de Jesús. Entonces Dios permite las pruebas, misericordia. Note conmigo capítulo 5, versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Versículos 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Note las veces que Santiago menciona la palabra paciente, paciencia. En el versículo 1 la menciona 1, 2 veces. En el versículo 8 la menciona otra. 3 veces en 2 versículos Santiago menciona la palabra paciencia, paciencia. La forma como usa la palabra paciencia aquí Santiago lo hace en un mandato. Él manda a que sean pacientes. En el idioma original este verbo es activo. Quiere decir que sean activos. Mientras ustedes están esperando en el Señor, pacientemente, eso es lo que dice él. O sea, mientras ustedes están haciendo lo que es correcto, sean pacientes. Sean pacientes porque a su debido tiempo Dios les va a manifestar su misericordia. Ya a esto se refiere la venida del Señor. Cuando las Escrituras hablan de la venida del Señor, a través de las Escrituras hablan del día de juicio. Dios va a venir como juez para traer juicio y a la vez para dar recompensa a sus fieles seguidores o a sus hijos. Entonces, Santiago dice, hermanos, sean activos mientras están esperando la venida del Señor, porque cuando Él regrese, Él los va a recompensar por su fidelidad. Ustedes están pasando por tiempos difíciles, ustedes no entienden por qué están pasando por esta situación, pero ustedes pacientemente esperen en el regreso del Señor. ¿Y qué hace Santiago? Él usa una imagen, una comparación, la de un agricultor. En aquellos tiempos la agricultura era algo muy esencial en la cultura de esos tiempos. El agricultor tenía que trabajar la tierra, tenía que labrar la tierra, tenía que echar la semilla de la tierra. Ese era el trabajo del agricultor. O ese es el trabajo del agricultor hasta el día de hoy. Pero el agricultor no puede hacer que llueva. El agricultor no puede hacer nada para que esa semilla empiece a echar frutos de una manera rápida. El agricultor lo único que puede hacer es esperar que esto suceda de una manera sobrenatural. Y este crecimiento solo puede hacer Dios. Entonces, Santiago les da esta imagen de un agricultor que trabaja de una manera ardua y dura, pero tiene que esperar un tiempo para recibir la cosecha. Y esa es la misma actitud, dice Santiago, que deben tener sus lectores. Trabajar duro, ser activo, continuar haciendo el bien, continuar haciendo lo que es correcto, porque a su debido tiempo el Señor les va a mostrar su misericordia. Versículos 8, sean también ustedes pacientes. Nuevamente redunda la palabra paciencia. ¿Y cómo deben hacerlo esto? Teniendo ánimo, la palabra aquí fortalecer, teniendo ánimo en su corazón. Cobren ánimo en sus corazones. Y nuevamente hace un énfasis, porque la venida del Señor está cerca. La palabra está cerca quiere decir Él puede regresar en cualquier momento. Desde el día que Él partió de regreso al cielo, Él puede regresar en cualquier momento. Ustedes no saben cuándo el Señor puede regresar. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero ustedes deben continuar haciendo el bien, siendo pacientes.
como lo es un agricultor, quien espera el fruto de su trabajo. Entonces, Santiago hace un énfasis con el propósito de animar a las personas que están pasando por tiempos difíciles. Si ustedes están haciendo lo que es correcto en los tiempos difíciles, sigan así. No se den por vencidos. No tiren la toalla, sino que pacientemente sigan esperando en el Señor, sigan haciendo lo correcto, porque Él a su debido tiempo les va a manifestar su misericordia. Ya sea que lo haga aquí mientras ustedes están todavía vivos, o el día que Él regrese promete recompensarlos. Esto es muy importante. Paciencia. Y es en la paciencia cuando Dios está formando nuestro carácter. Es en los tiempos difíciles que Dios está formando lo que aún nosotros necesitamos en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo saber si realmente estamos siendo pacientes y esperando confiadamente en el Señor? ¿Cómo podemos saber esto? Nuevamente, ¿qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? Bueno, hay dos maneras que Santiago nos muestra cómo podemos saber si estamos siendo pacientes esperando en el Señor. Primero, evitemos quejarnos al ver que le va mejor a otra persona. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, comparamos nuestras vidas con las vidas de otras personas. Y si vemos que a otras personas no les están yendo tan mal como a nosotros, empezamos a compararnos con ellos y empezamos a quejarnos de ellos, y eventualmente nos quejamos con Dios porque a ellos sí les está yendo bien y a nosotros no. Nos empezamos a quejar porque nosotros pasamos por problemas y dificultades, y parece que otras personas no tienen problemas. Entonces, ¿por qué estás haciendo esto, Señor? ¿Por qué yo no tengo la misma vida que ellos? ¿Por qué tú estás haciendo algo diferente con ellos que conmigo? Entonces, Santiago nos muestra que nosotros debemos evitar quejarnos al ver que le va mejor a otras personas. Si nosotros no nos quejamos al ver que le va mejor a otras personas, entonces esto nos está mostrando a nosotros que sí estamos esperando pacientemente en el Señor. Note lo que dice el versículo 9. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean juzgados. Y aquí la palabra sería, ya que el juez está a las puertas. Nuevamente, cuando él se refiere al juez, está conectando con la venida del Señor. La venida del Señor está cerca. Él puede entrar en cualquier momento, puede llegar en cualquier momento. Y nuevamente hace referencia a la venida del Señor. Una para traer castigo y otra para traer su recompensa. Y eso es lo que dice Santiago aquí. Él está a la puerta. Él puede venir o entrar en cualquier momento. El problema que estaba sucediendo entre los hermanos es que había mucha riña entre ellos, muchos problemas. Unos tenían envidias de otros. Unos estaban pasando por dificultades y otros no. Los que estaban pasando por tiempos difíciles se estaban quejando de aquellos que no estaban pasando por tiempos difíciles, al punto que empiezan a juzgar a los creyentes que no estaban pasando por tiempos difíciles o estaban logrando todo lo que ellos querían. Esto es lo que dice en el capítulo 4, noten en la pantalla. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Versículo 3. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Unos tenían todo, unos
no estaban pasando por situaciones difíciles como ellos, y había un grupo de personas, un grupo de hermanos que se quejaban de estos creyentes y los juzgaban. Y este es el tema que está tocando nuevamente aquí Santiago, capítulo 4, versículos 11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces, nuevamente en el capítulo 5, versículos 9, él vuelve a tomar el tema de no quejarse o hablar mal de los unos de los otros. Si tú estás pasando por tiempos difíciles, dice Santiago, evita. Si estás esperando pacientemente a que el Señor ponga un fin a tus dificultades y te bendiga, entonces evita, trata de no quejarte y hablar mal de otras personas que quizás están pasando por una mejor situación que la tuya. ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes durante los tiempos difíciles? Evitemos arriesgar nuestra integridad con tal de salir de un problema. Tratemos de no hacer lo que sea con tal de que salgamos de una situación difícil. En otras palabras, tratemos de no mentir, no engañar, de no falsificar, de no decir algo que no vamos a hacer, de no jurar, para que podamos salir de un problema. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, a veces somos propensos a decir algo que eventualmente no vamos a cumplir. Algunas veces personas se prestan dinero que saben que no van a poder pagar. Saben que no van a poder pagar. Algunas veces hay personas que juran y dicen que sí van a hacer algo y nunca lo hacen. Arriesgan su integridad con tal de salir del problema. Santiago les escribe a sus lectores a que ellos hagan lo que es correcto, que digan la verdad, que su sí sea sí y que su no sea no. Que no arriesguen su integridad con tal de salir de un problema. Nota el versículo 12 del capítulo 5. Y sobre todo, hermanos míos, no juren. Te juro que para fin de mes, nunca más lo ves. Ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí, y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Las mismas palabras de Jesús, similares a las de Jesús. Que su sí sea sí y que su no sea no. ¿Sabes? Hay veces en el momento de la euforia, de la alegría, le digo a una persona, nos encontramos el miércoles. El miércoles, ¿a qué hora? A las 7. En tal restaurante. Y cuando llega el miércoles por la tarde, 5 de la tarde, dije, ¿para qué me comprometí, men? No lo digo en voz alta. Digo, voy a mandarle un texto, le voy a decir que no me siento bien. O que tengo que hacer algo y lo dejamos para la otra semana. Y este versículo siempre me viene a la mente. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si tú has dicho que vas a hacer algo, hazlo. Hazlo. Sé íntegro en lo que dices. Sé íntegro en todo lo que hagas. No con tal de salir del apuro del problema, mientas. Arriesgues tu integridad. Santiago se está dirigiendo a un grupo de personas que están pasando por tiempos bien difíciles, que quieren tirar la toalla, quieren dejar el cristianismo. Algunos ya están actuando como si no fueran cristianos. Algunos que están siendo oprimidos por los ricos, note, capítulo 2, versículo 6. Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales?
Los ricos prestaban dinero con interés. Los creyentes, quienes eran pobres, tomaban el dinero. Llegaba el momento que ellos ya no les podían pagar a los ricos. ¿Qué hacían ellos? Los trataban mal, los arrastraban por las calles, los llevaban a los tribunales, usaban sus influencias para meterlos a la cárcel. Y algunos, por no ser llevados al tribunal o por no ser arrastrados, juraban. Decían cualquier cosa con tal de salir del problema. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban arriesgando su integridad. A eso se refiere Santiago. Note el capítulo 5, versículo 6. Algunos ricos habían condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Santiago entonces está dirigiendo a un grupo de personas que estaban siendo oprimidas, estaban siendo tratadas mal. Algunos no podían pagar sus deudas, pero algunos estaban jurando sin necesidad alguna con tal de salir del problema. Eso no es esperar pacientemente en el Señor, dice Santiago. Entonces, evitemos hablar mal de otras personas, evitemos quejarnos de otras personas que quizás les está yendo mejor. No nos comparemos con la situación de otras personas y evitemos poner en riesgo nuestra integridad. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Qué debemos hacer para mantenernos firmes entonces durante los tiempos difíciles? Seguir el ejemplo de aquellos que se mantuvieron firmes en tiempos difíciles. Las Escrituras nos dan un ejemplo de muchas personas que fracasaron. Pero también las Escrituras nos muestran muchos personajes que se mantuvieron firmes al Señor, sirvieron al Señor fielmente, esperaron pacientemente en el Señor. Y Santiago dice, usen como ejemplo esas personas, quienes sufrieron y esperaron pacientemente en las recompensas del Señor. Santiago quiere animar a sus lectores. ¿Estás pasando por tiempos difíciles? Continúa, persevera, sigue adelante, no te des por vencido, sigue haciendo lo que es correcto. Así como el agricultor que espera la lluvia y la cosecha, así espera pacientemente y un día vas a poder obtener tu cosecha, los frutos de tu fidelidad, de tu trabajo. Evita quejarte, hablar mal de otras personas o evita de arriesgar tu integridad. Sino por el contrario, dice Santiago, sigue el ejemplo de aquellos que se mantuvieron firmes en tiempos difíciles. Por ejemplo, los profetas, dice él. Note, Santiago capítulo 5, versículo 10, hermanos, tomen como ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron, dice el versículo 11. ¿De qué profeta se refiere? Por ejemplo, Elías, quien habló en el nombre del Señor y fue perseguido. Lo quisieron matar cuando mató a los profetas de Baal. Tenemos a Jeremías, quien habló en el nombre del Señor. ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo acusaron y lo declararon culpable de muerte. ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo tiraron a una cisterna vacía, a un pozo bien hondo, para que se muera. Su propia familia le dio la espalda a Jeremías. Tenemos al profeta Daniel, quien de jovencito fue sacado de su hogar, de su casa. Se llevaron a su familia, se lo llevaron a él de rehén a otro país, a otra nación. Le enseñaron otro lenguaje. Él se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué hicieron con Daniel? Lo tiraron a la fosa de los leones. Porque él no se negó a seguir adorando a su Dios, su único Dios, el profeta Daniel. Pero a la vez, estos profetas fueron bendecidos por Dios. Dios les dio revelación especial a ellos. Ellos hablan de las cosas futuras que iban a suceder en el mundo. Estos hombres sufrieron, pero también fueron bendecidos porque fueron usados por Dios.
Entonces Santiago dice, qué bendecidos fueron estos hombres. Pero muchos de ustedes no están dispuestos a sufrir como ellos sufrieron. Eso es lo que dice en el versículo 11. Miren que tenemos a estos profetas, a estos nombres, por bienaventurados a los que sufrieron. Ellos fueron bendecidos por Dios también, claro que sí, pero también sufrieron. Entonces, Santiago lo que les dice a ellos, no solamente miren lo bendecido que fueron los profetas, sino miren también cómo por medio del sufrimiento ellos experimentaron las bendiciones de Dios. Fueron bienaventurados. Entonces, si ustedes están sufriendo y se mantienen firmes en el nombre del Señor, eventualmente ustedes van a ser bienaventurados. Y nos da un último ejemplo. Job, capítulos 5, versículos 11. Job. ¿Han oído de la paciencia de Job? ¿Y han visto el resultado del proceder del Señor? Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Job, un hombre justo, un hombre que adoraba a Dios y solamente a Dios. Dios consideraba a Job. Un día Dios le da luz verde a Satanás para que toque todas sus posesiones, incluyendo a sus hijos. Un día él pierde todo lo que él poseía, incluyendo a sus hijos. ¿Y qué hace Job? Job nunca maldice al Señor. Por el contrario, dice él, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo esto, Job nunca pecó ni le echó la culpa a Dios. Después vemos cómo Satanás pide tocar el cuerpo de Job con una enfermedad. Y Dios le da luz verde a Satanás y Satanás toca el cuerpo de Job. Él enferma de tal magnitud que su esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? ¿No? Y Job le responde de esta manera, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de acción ni de palabra. A pesar de la dificultad que él estaba enfrentando, él nunca pecó en contra de Dios. Pero si usted sigue leyendo el libro de Job, usted va a ver que Job, en su dolor, en su sufrimiento, él pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando estas cosas? Si yo siempre he sido fiel, yo siempre he cuidado mis ojos, mi manera de hablar, ¿por qué? Él pregunta por qué. Y llega un momento en el libro que él se frustra en contra de Dios y le reclama a Dios, ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? Y Dios le responde a Job. Noten el capítulo 38. El Señor le respondió a Job desde la tempestad y le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente, yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. En otras palabras, cuando yo empecé a crear la tierra, ¿dónde estabas tú? O sea, en otras palabras, ¿quién eres tú para reclamarme? Y el Señor sigue hablando en los siguientes capítulos y Job le responde finalmente al Señor. Capítulo 42, Job le responde al Señor y le dice, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, dice Job, pero ahora te veo con mis propios ojos.
Por lo tanto, me retracto, entonces me tapo la boca de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. En otras palabras, me arrepiento por haberme quejado de tal manera, por haberte reclamado. Perdóname, Señor. Job no entendía por qué le estaba pasando por esa situación difícil en su vida, así como muchos de nosotros. Y si tú lees todo el libro, Dios nunca le dice por qué. Dios no le responde a Job el por qué. Pero nosotros que leemos el libro sabemos por qué. Y al final, ¿qué hace Dios? Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Sus propiedades, pertenencias, hijos, lo bendició de una manera aún más abundante. O sea, el Señor a su debido tiempo le mostró su misericordia. Ese es el ejemplo que usa Santiago aquí. Él nunca entendió por qué sufría, por qué estaba pasando esta situación. Pero Dios le mostró su misericordia. Y ustedes, dice Santiago, de la misma manera, esperen pacientemente en el Señor, porque Él a su debido tiempo les va a manifestar su misericordia. Si estamos pasando por tiempos difíciles, debemos mantenernos firmes porque Dios pronto manifestará su misericordia. Lo va a hacer, eventualmente lo va a hacer, pero mientras Él lo haga, nosotros debemos seguir haciendo lo que es correcto. El libro de Job no trata del sufrimiento. El libro de Job trata de la sabiduría de Dios. Él sabe lo que Él está haciendo. Él sabe lo que Él está haciendo. Y Él sabe lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Él está usando cada evento, cada situación en nuestras vidas, porque Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Pero a su debido tiempo Él va a manifestar su misericordia en nuestras vidas. Nosotros debemos esperar simplemente, como el agricultor, pacientemente. Seguimos trabajando, limpiando los instrumentos, continuamos haciendo el bien, porque Dios eventualmente nos va a bendecir y vamos a cosechar toda la fidelidad y todo lo que nosotros hemos hecho fielmente mientras hemos pasado por tiempos difíciles. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias. No es fácil, Señor. No es fácil mantenerse firme en tiempos difíciles. A veces queremos tirar la toalla. A veces queremos dejarlo todo. A veces te cuestionamos. A veces no te lo decimos en voz alta. A veces preguntamos ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué otros parece que no tuvieran problemas? Pero Señor, vemos que tu palabra nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cómo debemos perseverar, cómo debemos continuar haciendo el bien. Tú sabes qué cosas aún faltan en nuestras vidas, qué es lo que nosotros necesitamos espiritualmente, en nuestro carácter. Y Señor, tú lo estás supliendo a través de estos tiempos difíciles. Te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes, a perseverar. Tú conoces a cada persona que está aquí. Tú sabes por lo que ellos están pasando. Tú sabes lo que aún les falta a ellos en su carácter, en su vida espiritual. Y Señor, solo tú sabes cómo vas a suplir todo aquello en sus vidas. Mientras tanto, Señor, dales la fortaleza, dale, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para que sigan firmes y sepan que tú, Señor, a su debido tiempo, Padre, les vas a manifestar tu misericordia y, Señor, vas a bendecir sus vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Señor, te alabamos, Señor, te glorificamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.